Señor les bendiga grandemente en esta mañana. Vamos a estudiar la palabra del Señor y lo vamos a hacer en la lección número 4, que tiene que ver con la paz. Así que les invito, vamos a ponernos en las manos de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, grande es tu nombre en toda la tierra. Tu gloria se nota y se ve en toda la creación. Incluso nosotros somos parte de esa gloria tuya porque nos hiciste a tu imagen y semejanza, y nosotros estamos muy agradecidos contigo por eso, por ser lo que somos. También, Señor, nos has dado una vida abundante en tu Hijo Jesucristo y nos has dado algo que nos ayuda a nosotros a vivir de la manera que tú quieres, y ese algo es tu Espíritu Santo. Permite, Dios mío, que tu Espíritu Santo pueda hacer en nosotros, en nuestra mente y corazón, que nosotros podamos dar ese fruto que tú deseas de nosotros. Gracias te damos, eterno Padre, y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, tomen su asiento, por favor. La lección número 4, la paz. Y a lo largo de la Escritura nosotros encontramos muchas metáforas en donde Dios, hermanos, compara a su pueblo con una viña, ¿verdad? La compara de muchas maneras, pero la mayor comparación que Dios hace de su pueblo siempre es con una viña, ¿verdad? Y en una de esas metáforas dice el Señor, o da a entender el Señor, que Él plantó una viña, refiriéndose al pueblo de Israel, y que Él esperaba que esa viña diera frutos, diera uvas, pero no dio uvas, sino que dice, uvas silvestres. Las uvas silvestres tienen otro sabor, hermanos. No tienen el sabor que las uvas cultivables o cultivadas dan. Entonces, lo que nos da a entender esto, hermanos, es que Dios espera de aquellos a quienes Él toma como pueblo que den fruto. Eso es, hermanos, innegable en la Escritura, ¿verdad? Y en el Edén, hermanos, Dios planta un huerto y le dice a Adán y a Eva que lo cultiven. ¿Por qué? Porque Dios quería un fruto. Obviamente, hermanos, como en la parábola del buen sembrador, dice que el buen sembrador sembró la semilla, que es la palabra, pero que juntamente con ese buen sembrador que siembra la semilla, apareció el malo que sembró cizaña, ¿verdad? Y dicen los segadores, bueno, cortamos la cizaña. No, déjala que crezcan, porque al final se va a hacer la separación de lo que tiene fruto y de lo que no tiene fruto, porque la cizaña es muy parecida al trigo, hermanos. La diferencia entre la cizaña y el trigo es que la cizaña no tiene fruto y el trigo sí. Entonces Dios compara, hermanos, a su pueblo siempre con una viña, ¿verdad? En donde Dios espera que nosotros demos frutos, y nosotros como iglesia no somos la excepción. Dios quiere que también nosotros demos fruto, no solamente individual, ¿verdad? Yo individualmente debo dar fruto espiritual, pero también, hermanos, colectivamente como iglesia también tenemos que dar fruto. Entonces, cuando hablamos en esta lección de la paz, es parte, hermanos, del fruto del Espíritu Santo que el apóstol Pablo menciona en Gálatas capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu es, 2 puntos, gozo, y sigue, paz, paciencia, templanza, benignidad, fe, amor, y continúa, ¿verdad? Y al final dice, contra tales cosas, ¿qué cosas? Contra los frutos del Espíritu Santo, contra tales cosas, no hay ley que condene, hermanos. No hay ley que condene. ¿Quién va a condenar si yo vivo en paz? ¿Quién va a condenar si yo sigo el amor? ¿Quién va a condenar si yo soy paciente? Porque estoy viviendo, hermanos, y practicando de manera natural lo que la ley de Dios dice. Porque el que ama no le hace mal al prójimo. ¿O sí? No le hace mal al prójimo, hermanos. Entonces, la paz es parte de ese fruto espiritual, pero
Veamos una cosa. Es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Porque eso es lo que dice Pablo. Mas el fruto del Espíritu es el fruto del Espíritu. Pero ese fruto del Espíritu, ¿en dónde se nota? ¿En dónde se debe notar ese fruto del Espíritu Santo? En la persona, hermanos. En la persona, en el creyente que posee el Espíritu de Dios. Entonces, es del Espíritu, pero se nota en quién. Cuando una persona da los frutos del Espíritu, hermanos, significa que el Espíritu de Dios lo está guiando, lo está dirigiendo. Y dice Pablo en Romanos, mas si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Entonces la paz, hermanos, es el fruto del Espíritu. Pero ¿en dónde se debe ver esa paz? En la persona que posee el Espíritu Santo de Dios. Los frutos del Espíritu, hermanos, y para que nosotros ya empecemos a entender esto, los frutos del Espíritu Santo no se pueden ver en aquella persona que no es creyente. El fruto del Espíritu Santo es ¿para quiénes? Para los creyentes, que son los que, hermanos, han recibido el Espíritu de Dios. Dice Pablo en Romanos, en Efesios 1:13, que desde que creísteis, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Entonces, una persona que no ha creído, que no ha recibido a Jesucristo, ¿tendrá el Espíritu Santo de Dios? No. Porque el Espíritu Santo, hermanos, es ¿para quiénes? Para los creyentes. Eso es, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Entonces, obviamente, hermanos, aunque una persona no creyente sea muy tranquila, muy moralmente correcta, jamás va a poder tener la paz, porque es la paz de ¿quién? Es la paz de Dios, hermanos. Esta paz es distinta a la del mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces, cualquier comentario, hermanos, pues levántense, aquí hay un micrófono y sin miedo, hermanos, comenten, argumenten, todo lo que ustedes deseen hacer, siempre y cuando tenga que ver con la lección de esta mañana. Dice el texto de memoria: por nada estéis afanosos. Yo quiero leerlo completo, hermanos, porque pues aquí deja la primera parte, ¿verdad? Solo pone por nada estéis afanosos. Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean notorias vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice, y la paz de Dios, cuando hacemos eso, hermanos, cuando ponemos nuestras peticiones delante de Dios en oración y súplica, la paz ¿de quién? De Dios. Esta paz, hermanos, no es una paz común y corriente, es la paz de Dios. Dice, la cual sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7. Es la paz de Dios, hermanos. Por eso es una paz distinta a la paz que el mundo da. Y, hermanos, el propósito de la lección es, el objetivo, definir la paz bíblica primero, entender su realidad en Cristo Jesús y además de esto, aprender a cómo practicarla mediante el Espíritu de Dios en un mundo interminable de interminables conflictos. Es increíble, hermanos, pero la paz de Dios, a pesar de que el mundo está convulsionado con conflictos, con contiendas, con chismes, con celos, con todo lo que usted quiera, hermanos, el Señor promete a sus hijos que en medio de este mundo convulsionado, sus hijos pueden tener paz. Porque es una paz que sobrepasa el entendimiento humano, el entendimiento del mundo. El mundo no puede comprender esta paz que Dios da y no la puede recibir, hermanos. Porque la paz de Dios se entiende como dice como dice 1 Corintios 2 o 2 Corintios 2, si no estoy mal, que el hombre en su estado natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque le son locura. Porque se han de entender espiritualmente.
Mas el hombre que ha sido transformado, hermanos, y que ha recibido el Espíritu Santo de Dios, este sí puede entender las cosas que son del Espíritu Santo de Dios. Entonces, definir la paz bíblica, entender su realidad en Cristo Jesús y aprender a cómo practicarla mediante el Espíritu en un mundo de interminables conflictos. Quiero que leamos la lectura bíblica porque tiene relación con esto. Santiago 3, 13, 18. A ver, ¿cuántos se recuerdan? ¿Quién predicó de este tema hace más o menos como 2 años acá? A ver, ¿quién? No se acuerdan, ¿verdad? Perdonamos al hermano Daniel porque todavía no estaba aquí. Cuñado de mi hermano Walfred, predicó de este tema hace ya más o menos unos 2 años y medio cuando vino, de Santiago 3:13 en adelante. Y comienza, dice Santiago 3:13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Le preguntaba Santiago a la iglesia. ¿Hay algún sabio entre ustedes? ¿Sí? Así pregunta Santiago, ¿verdad? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Hay algún sabio entre ustedes? Bueno, si hay algún sabio entre ustedes, dice Santiago a la iglesia de aquel entonces, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo se demuestra la sabiduría según Santiago? ¿Por lo que digo? No, por la forma en que yo me conduzco. ¿Sí? Dice, si hay algún sabio entre ustedes, demuéstrelo. ¿Cómo? Por la buena conducta, dice, sus obras en sabia mansedumbre. Pero, dice, y ya pone, hermanos, la otra cara de la moneda, la carne. Pero si tenéis celos amargos, son celos, hermanos, son celos bien tremendos, ¿verdad? Amargos. Y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, ¿cuál sabiduría? La de los celos, contiendas y todo lo que es de la carne, no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal. Y cuando dice animal, hermanos, está hablando del hombre sin Dios, animal y diabólica, del diablo. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, del Espíritu Santo de Dios, primeramente es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y Santiago, hermanos, coloca las dos caras de la moneda. Coloca, hermanos, al hombre en su estado natural cuando le da rienda suelta a sus pasiones, a sus deseos carnales, a todo lo que quiere hacer. Y por otro lado pone, hermanos, cómo es la sabiduría y cómo es el hombre que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Benigno, amable, pacífico, de buenos frutos, de misericordia, sin hipocresía. Es algo similar, hermanos, a lo que el apóstol Pablo habla en Gálatas capítulo 5. Estos versículos comienzan con una pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y Santiago, de forma contundente, dice que esa sabiduría y entendimiento se deben mostrar por la buena conducta, y que esa buena conducta resulta en obras de sabia mansedumbre. Y nos indica que podemos conducirnos siguiendo la carne, influenciados por los celos y las contiendas, naturaleza pecaminosa, o siguiendo la sabiduría que viene de lo alto, la cual es pura, pacífica, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, la cual es dada por el Espíritu de Dios. Al final, hermanos, Santiago afirma que para los pacíficos, y que toda justicia, hermanos, se siembra en paz. Y todo fruto de justicia es en la paz de Dios.
Es indispensable resaltar que la paz del creyente comienza haciendo la paz con Dios. Eso es bien importante, hermanos. Una persona no puede ser pacífica o no puede recibir la paz de Dios sin antes haber hecho la paz con Dios. No se puede, hermanos. No es así. Yo no puedo vivir en paz, en la paz de Dios, si no tengo paz con Dios primero. No se puede. Imposible, hermanos. Es imposible, ¿verdad? La paz con nuestro Dios y Padre solamente la podemos alcanzar por medio de su Hijo Jesucristo, el cual nos reconcilia con Él. Y vamos a leer les voy a leer Romanos 5:1, no lo lean, no lo busquen, se lo voy a leer acá, dice, Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Gracias a quién tenemos paz con Dios. Gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él nos reconcilia con Dios. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces, la paz con Dios, hermanos, la obtenemos cuando de corazón recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Él es nuestra paz. Y nos reconciliamos con Dios. Y ahí comienza la paz en el creyente. Por eso, hermanos, la paz de Dios, como les dije al principio, solamente un hijo de Dios la puede tener. Porque no puede, hermanos. Una persona que no se ha reconciliado con Dios, es imposible que pueda disfrutar la paz de Dios. Porque la paz comienza ¿cuándo? Cuando nos reconciliamos con Dios por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo, dice Efesios 2, del 14 en adelante, porque Él es nuestra paz. Nosotros a veces pedimos por los que no son creyentes, ¿verdad? Señor, dales paz. Pero es que no puede ser que Dios les dé paz, hermanos. Porque la paz comienza cuando hacemos la paz con Dios. Y la paz con Dios, hoy en el tiempo de la gracia, solo se puede hacer a través de Cristo. No hay otro camino, no hay otro medio, no hay forma, hermanos. Obviamente hay gente que vive tranquila, ¿verdad? Que tiene trabajo, que no pasa dificultades, que no tiene enfermedad y aparentemente tienen cierta tranquilidad, ¿verdad? Pero esa no es la paz de Dios, hermanos. Esa no es la paz de Dios. La paz de Dios es distinta y eso es lo que vamos a aprender en esta lección, ¿verdad? La paz bíblica, decía el objetivo, ¿se acuerdan? La paz bíblica, entender la paz bíblica, cómo es Jesucristo y cómo nosotros podemos practicarla en medio de un mundo lleno de conflictos. También es conveniente resaltar que una persona que tiene paz con Dios, bueno, eso ya lo comenté. Para el mundo la paz es, y esto es como el mundo define la paz. Es una situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. Hay países que tienen su propia guerra interna, ¿verdad? Por ejemplo, El Salvador y Guatemala tuvieron un conflicto interno que dejó muchas secuelas y todavía se están viviendo las secuelas o las consecuencias de la guerra interna. Pero también, hermanos, el mundo define la paz como la ausencia de guerra entre países y también la define como la relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni contiendas. Sin embargo, la paz de Dios, como dijo Jesucristo, no es como el mundo. O sea, la paz de Dios no es simplemente la ausencia de guerra. La paz de Dios es distinta y eso es lo que la escuela de esta mañana nos quiere enseñar. Pero vuelvo a repetir, hermanos, la paz que el Espíritu Santo da, solamente la puede experimentar una persona que ya tiene paz con Dios. Sí, no la puede experimentar cualquier persona. El hombre en su estado natural no puede experimentar la paz de Dios.
Es antibíblico, hermanos. O sea, es en contra de la Biblia. ¿Verdad? Porque la Biblia dice que Jesucristo nos ha reconciliado con Dios y gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz, nosotros tenemos paz ¿con quién? Paz con Dios. Eso, hermanos, es importante que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Que nosotros lo veamos a la luz de la Escritura, porque la paz que nosotros queremos, de la cual queremos aprender hoy, es la paz bíblica. Les voy a leer el objetivo: definir la paz bíblica, entender su realidad en Cristo Jesús y aprender a cómo practicarla mediante el Espíritu en un mundo de interminables conflictos. Si usted quiere comentar, puede comentar. Saludos, hermanos. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gálatas 1:3. Este saludo de Pablo, hermanos, está en todas sus cartas. Gracia y paz a vosotros. ¿De quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En todas las cartas de Pablo, tanto las pastorales como las universales o las apostólicas, Pablo comienza en cada una de ellas: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este saludo es el que da inicio a las 13 epístolas de Pablo y de Pedro también. Gracia, paz. Estas dos hermosas palabras encapsulan el corazón de nuestra vida y nuestra fe. Padre, Cristo. Ellas revelan el origen de la gracia y la paz y la forma en que la recibimos. La paz, hermanos, como dije hace un momento, solo puede venir de Dios en Cristo Jesús. No puede ser de otra manera. Las personas buscan la paz sin tomar en cuenta a Dios. Al final, hermanos, pueden encontrar cierta tranquilidad, ¿verdad? Proporcionada por el dinero, por una estabilidad laboral, por una estabilidad familiar, hermanos. Porque hay familias bien estables aún dentro de las personas que no conocen a Dios. Hay familias bien estables. Y muchas personas, hermanos, al ver su propia familia, su propia vida, pueden pensar: bueno, yo estoy tranquilo, no necesito de Dios porque yo vivo bien sin necesidad de tener a Dios o de tener a Jesucristo en mi vida. Y el mundo, de cierta forma, puede encontrar cierta tranquilidad, que la proporciona el dinero, que la proporciona la estabilidad laboral, la estabilidad familiar, estabilidad matrimonial, cualquiera de esas cosas que proporcionan cierta tranquilidad a la persona. Pero la paz de Dios sobrepasa todo bienestar material. La paz de Dios es la tranquilidad que da la presencia del Espíritu de Dios. ¿Por qué el Espíritu de Dios, hermanos, o la presencia del Espíritu de Dios da tranquilidad? Hay dos cosas bien importantes. ¿Qué significa la presencia de Dios en nuestra vida? Bueno, en primer lugar, significa que le pertenecemos a Dios. Una persona que tiene el Espíritu de Dios es porque le pertenece a Dios, porque es templo del Espíritu Santo de Dios. Eso significa, hermanos, que Dios mora en esa persona a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién le pertenece esta persona? A Dios. La presencia del Espíritu de Dios es símbolo de que esta persona le pertenece a Dios, es de Dios, es hijo de Dios. Está gobernado por Dios, está guiado por Dios. Entonces, la paz de Dios es la tranquilidad de la presencia del Espíritu de Dios, cuya presencia nos garantiza que le pertenecemos a Dios. ¿Verdad? La presencia del Espíritu, hermanos, nos garantiza que le pertenecemos a Dios. Por eso Pablo dice que el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que ¿qué, hermanos? Que somos hijos. Entonces, la presencia del Espíritu garantiza que le pertenecemos a Dios. No hay de otra. Pero ¿saben qué otra cosa garantiza la presencia del Espíritu Santo? Que estamos sellados para el día de la redención final. El día de la redención final, hermanos, es cuando Jesucristo venga. Dice Hebreos 9:27 que Jesucristo fue ofrecido una vez para salvarnos, pero que aparecerá por segunda vez. Eso es lo que esperamos.
sin relación con el pecado, para salvar. Todavía Jesucristo viene a salvar, hermanos. ¿A quiénes? A los que le esperan, a usted y a mí. Y esa es la redención total de la persona, hermanos. Cuando Jesucristo con su presencia nos otorgue resurrección de entre los muertos, o si estamos vivos, pasar de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal y eterno. Entonces Jesucristo viene por segunda vez para redimirnos totalmente, ¿verdad? Y darnos cuerpos espirituales, transformados, eternos. Entonces el Espíritu de Dios nos garantiza que hoy le pertenecemos a Dios, somos sus hijos, pero también que estamos sellados para el día de la redención. Efesios 1:13, hermanos, por favor, vamos a leer Efesios 1:13. Dice así: en Él, o sea, en el Espíritu Santo de Dios, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14. ¿Qué es ese Espíritu? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es el Espíritu Santo, hermanos? Es las arras. ¿Y qué es esta palabra, hermanos? ¿Qué son las arras? ¿Perdón, hermano? Es la garantía. Es algo similar, hermanos, a cuando el novio llega con la novia con un anillo de diamantes y le dice: mi amor, ¿te quieres casar conmigo? ¿Y qué le da? Le da ¿y eso qué garantiza? Que hay un compromiso. El Espíritu Santo, hermanos, hace una función similar a esto. Es el compromiso de Dios con nosotros, de que le pertenecemos y que estamos sellados, apartados. ¿Para cuándo? Dice, para nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Entonces, eso es el Espíritu Santo de Dios, hermanos, ¿verdad? Y obviamente, entendiendo esto, hermanos, el Espíritu Santo nos garantiza estas dos cosas: que somos de Dios, que le pertenecemos a Dios, y que estamos sellados ¿para cuándo? Para cuando Jesucristo venga. Si una persona hoy no está sellada y muere sin ser sellada, ¿qué creen ustedes que va a pasar cuando Jesucristo venga? No hay herencia, no hay garantía, no hay nada, hermanos. Se perdió todo. Hoy es el tiempo, ¿verdad? En donde nosotros, hermanos, debemos procurar tener esa relación con Dios para estar sellados con el Espíritu Santo de Dios. Bueno, eso es lo que enseña la palabra del Señor. Cualquier comentario, hermanos, por favor, pasen adelante. En todo el proceso o en todo el espectro de la experiencia buscamos la paz, pero nos damos cuenta de que es deficiente, desde guerras a escala mundial hasta la ansiedad de cada persona. Desde las bancas de las iglesias hasta los políticos encontramos disputas, discordias y división. Todas estas se encuentran entre las obras de la carne que Pablo menciona en Gálatas 5, 19 al 21. Esta es la forma en que el mundo trabaja. Y sin embargo, allí mismo, ahí en medio del conflicto, está la promesa del fruto de la paz. Así que, hermanos, los hijos de Dios vivimos rodeados ¿de qué? Vivimos rodeados, hermanos, trabajamos con gente que vive y que es guiada por la carne. ¿O no, hermanos? Nos relacionamos con gente que es guiada por la carne. Nos relacionamos con gente que vive, hermanos, siguiendo los frutos y las obras de la carne. Pero en medio de todo ese mundo, ¿qué nos promete Dios? Mi paz os dejo y mi paz os doy. ¿Puede el creyente recibir la paz de Dios en medio de los conflictos, en medio, hermanos, de ese mundo que nos rodea, que
De por sí, hermanos, si nosotros vamos en el camino angosto, ¿cómo vamos? Vamos caminando en contra de la corriente. ¿El mundo en qué camino va? En el ancho. Y nosotros vamos en el angosto. El simple hecho de caminar en el camino angosto, hermanos, eso nos representa a nosotros contienda. Eso nos representa a nosotros una dificultad. Pero en medio de esas dificultades está la promesa de la paz de Dios. No es de extrañar que supere el entendimiento, pero el Espíritu lo da. Por eso, hermanos, la paz de Dios supera nuestro entendimiento. No la podemos comprender. No se puede comprender. Es algo, hermanos, inexplicable la paz de Dios. Es inexplicable, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, uno de los primeros que fueron, el primer mártir de la iglesia, llamémosle así, aparte de Jesucristo, Esteban. ¿Cuánto tiempo fue cristiano Esteban? Bueno, aproximadamente 3 o 4 años, ¿verdad? Y de ahí lo mataron a pedradas, lapidado. Pero Esteban, hermanos, en medio de ese conflicto, ¿cuántos golpes le tuvieron que dar a Esteban para que Esteban fuera noqueado y ya no sentir los siguientes golpes hasta morir? Posiblemente 2, 3 o 4, ¿verdad? El primero lo sintió. El segundo lo sintió porque eran piedras grandes las que les tiraban. El tercero lo sintió, pero posiblemente, y ojalá que así haya sido, una de las piedras le haya dado en la cabeza y lo haya dejado inconsciente, para ya no sentir el resto de golpes. Pero antes de entrar a esa situación adversa, hermanos, ¿cómo estaría Esteban? ¿Será que estaba en paz Esteban? Estaba en paz, hermanos. Estaba en paz. Estaba en paz. Y les pongo un ejemplo extremo, ¿verdad? Porque eso es un ejemplo extremo. Creo que nosotros no vamos a vivir algo similar a lo que vivió Esteban, ¿verdad? No creo que vayamos a vivir algo así. Pero ¿cómo estaba Esteban en medio de ese conflicto? En paz. Ahora, ¿por qué Esteban estaba en paz? Dice que vio los cielos abiertos y que vio la gloria de Dios y a su diestra a Jesucristo. Hermanos, ¿quién no va a estar en paz así? ¿Qué le estaba diciendo Dios ahí a Esteban? No te preocupes, puedes morir tranquilo, no pasa nada, mira. No pasa nada. No te preocupes. ¿Y cómo murió Esteban? No les imputes. Yo les apuesto que tal vez yo hubiera muerto maltratándolos a los que me estaban apedreando, ¿verdad? Pero Esteban, ¿cómo murió? Señor dice, no les imputes este pecado. ¿Cómo murió Esteban? Perdonando, hermanos. ¿Y quién puede perdonar en una situación tan difícil como la que Esteban vivió? Bueno, solamente una persona que tiene la paz de Dios. Solamente una persona que tiene la paz de Dios. Entonces, dice la escuela, no es de extrañar que la paz de Dios supere el entendimiento humano. Porque yo a veces, hermanos, me siento en la casa, más el sábado en la noche llego y me siento en el sillón y supuestamente me pongo a ver televisión, pero a los 5 minutos o 10 la tele me está viendo a mí, ¿verdad? Y la tele me estaba de ver y me dan las 2 de la mañana y la televisión viéndome, ¿verdad? Pero, y yo, hermanos, cuando estoy en esos 15, 20 minutos antes de dormirme, me siento con una paz y con una gran tranquilidad. Pero, en el mismo momento reacciono y digo, no, esta no es la paz de Dios, esto es simplemente que estoy disfrutando de un descanso, de un momento, hermanos, que no es malo, pero no es esa la paz de Dios. La paz de Dios es distinta. Es completamente distinta. Y no la entendemos, pero el Espíritu Santo lo da. En las 2 lecciones pasadas hemos notado cómo Jesús habla del amor y del gozo, justo en medio de su pasión. Bueno, imagínense ustedes, Jesús hablando del amor y del gozo en medio de su sufrimiento, ¿verdad? Eso no es normal, no es natural. Habla de la paz en horas previas a su crucifixión. Mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da.
No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Juan 14, 27. También Juan 16, 33. Más allá de nuestras circunstancias, la paz que el Espíritu nos da es la misma paz del Señor Jesús. Esta no consiste en la ausencia de conflictos, sino en la certeza de la presencia de Dios en medio de nosotros. Esa es la paz, hermanos, ¿verdad? ¿Y cómo se nota la presencia del Espíritu Santo? ¿Ustedes creen que nosotros podemos hacernos un autoexamen y determinar si el Espíritu Santo está en nosotros? Sí se puede. ¿Saben por qué se puede? Porque el apóstol Pablo en Gálatas 5 nos da los parámetros para hacerlo. Haga una lista de los 9 frutos del Espíritu Santo y diga, ¿tengo esto? ¿Sí o no? Y si usted halla que tiene más o tiene menos frutos del Espíritu y más frutos de la carne, ¿qué está pasando? Ya está, tiene que cambiar, ¿sí o no? Hay que cambiar, pues, ¿verdad? De eso se trata. Pero ¿podemos nosotros hacernos un autoexamen? Claro que sí. Claro que sí, hermanos. Y podemos detectar en qué nos hace falta. ¿Para qué? Para cambiar. Entonces, esta no consiste en la ausencia de conflictos, sino en la certeza de la presencia de Dios en medio de nosotros. Pero la presencia de Dios, hermanos, tiene condiciones, ¿Tiene condiciones la presencia de Dios? No, sí, hermanos. Por ejemplo, yo les mencionaba la primera al inicio. ¿Cuál es la primera condición de la presencia de Dios? Haberse reconciliado con Dios primero. Si no, no hay presencia de Dios, hermanos. Aunque Dios está presente en todas partes, pero no va a estar presente en mi vida si yo no me reconcilio con Dios. Y la segunda está en Juan capítulo 14, versículo 23. En Juan 14, Jesucristo está hablando del Espíritu Santo. Y dice Jesús en Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo a Judas, pero no el que lo entregó, ¿verdad? Al otro Judas, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos con él. ¿Cuál es la condición aquí, hermanos, para que el Padre y el Hijo moren en nosotros a través del Espíritu Santo? ¿Cuál es la condición? Dice, el que me ama, mi palabra guardará. También nosotros, hermanos, tenemos que tener esta buena disposición de hacer la voluntad de Dios, de andar en los caminos del Señor, para que la paz de Dios, hermanos, para que el Espíritu Santo se muestre en nosotros. Y hay algo bien importante, hermanos. Cuando Jesucristo envía a sus apóstoles, los envió de esta manera. Miren, dice el Señor, que los envío como corderos en medio de lobos. Pongamos en nuestra mente un instante. Supongamos que tenemos una manada de lobos. ¿Cómo se dice lobos? ¿Manada? ¿Cómo es, hermanos? Manada. Bueno, tenemos una manada de lobos, ¿verdad? Y agarramos un corderito y lo tiramos en medio de esa manada. ¿Qué pasa? Lo acarician y le dan cariño y lo tratan con compasión. Lo devoran, hermanos. Lo parten en pedazos y a la hora ya solo queda el esqueleto sin carne. Si es que queda esqueleto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué le dice Jesús a sus apóstoles? Los envío como corderos en medio de lobos. ¿Qué les está diciendo Jesús? Miren, los van a devorar. Van a tener dificultades, dice Jesús. Van a tener conflictos. Por el simple hecho de ser mis discípulos, van a tener conflictos. Eso le está diciendo Jesús a sus discípulos. Bueno, solo esta expresión denota la adversidad a la cual el Señor Jesús estaba enviando a sus apóstoles. En el mundo tendréis aflicción. Entonces, la pregunta, hermanos, la pregunta es, ¿cómo iban a tener paz los apóstoles si Jesucristo los estaba enviando como corderos en medio de lobos? ¿Cómo iban a tener paz? ¿A qué se refería Jesús cuando dice, mi paz os dejo,
mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Les estaba garantizando Jesús que ellos iban a ser librados de todo peligro? No, porque los envía como corderos en medio de lobos, ¿verdad? Entonces, la presencia del Espíritu de Dios garantizaba esa paz y la garantiza para nosotros hoy. Debido a que la presencia del Espíritu Santo en el creyente garantiza la presencia de Dios, como dije al principio, y que se está sellado para el día de la redención. Por eso los apóstoles y los primeros creyentes no dudaron en ofrendar sus vidas por causa del Evangelio. Es que esa era la cuestión, hermanos. ¿Por qué los apóstoles pudieron ofrendar sus vidas por el Evangelio? Los envío como corderos en medio del lobo. Van a tener conflicto, van a tener dificultad. Los van a perseguir, los van a matar, los van a encarcelar. Hermanos, de hecho el apóstol Pablo fue azotado en 2 o 3 ocasiones. Pedro y Juan, hermanos, fueron llevados a la cárcel por estar predicando en el nombre de Jesucristo cuando sanaron a aquel paralítico del templo. Y Pedro, ¿qué dijo en medio de los cuestionamientos de aquellos personajes? Juzgad vosotros si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Porque no podemos callar, dijo Pedro. No podemos callar. ¿Qué cosa no podían callar? Lo que hemos visto y oído. Hermanos, no podemos callar lo que Jesucristo es para nosotros. No podemos callar, hermanos. No se puede callar eso, ¿verdad? Y no deberíamos de hacerlo. No deberíamos. Entonces, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo se puede obtener esa paz? ¿Verdad? Solamente, hermanos, porque Dios nos la da a través del Espíritu Santo. Por eso los apóstoles y los primeros creyentes no dudaron en ofrendar sus vidas por la causa del Evangelio. Padecieron persecución, muerte. Esta promesa está vigente para nosotros. Podemos tener paz en medio de las circunstancias adversas. Podemos tener paz, ¿verdad? Pero dice el Señor Jesucristo en Mateo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, dice, y todo lo demás será añadido. Yo le voy a hacer una pregunta y no quiero que levante la mano, pero ¿está usted buscando el reino de Dios primeramente por encima de todo y la justicia de Dios? ¿Por encima de todo? ¿Es lo más importante para su vida el reino de Dios? Y usted puede encontrar una respuesta. No levante la mano porque yo no, ¿verdad? A mí me interesa lo mío, lo que yo vivo con el Señor. Pero una pregunta más. ¿Le dedica usted tiempo a la oración? ¿Un tiempo planificado de oración? ¿O es desordenado para orar cuando caiga, cuando se le ocurra? ¿Le dedica un tiempo usted programado a la lectura de la palabra de Dios? ¿Lee o estudia la palabra de Dios? ¿Se interesa usted por el bienestar de sus hermanos, verdad? Y está pendiente ahí al cuidado por cualquier cosa que se necesite. Nosotros mismos podemos detectar, hermanos, si el reino de Dios es nuestra prioridad o todavía no es nuestra prioridad. Nosotros mismos lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, nosotros, al igual que los apóstoles, podemos tener esa paz. La palabra hebrea para la paz es shalom, tal como Kenneson escribe. La Escritura habla de la paz en formas mucho más ricas que sobrepasan nuestro común entendimiento de lo que es. El uso y sentido que el Antiguo Testamento le da es algo central para entender el significado y el alcance de shalom. Esto es algo más que la ausencia de conflictos, ya sean internos o externos. Su significado consiste en la integridad, el bienestar y la salvación que abraza todo lo relacionado a la vida. Ayer hablaba con mi esposa y le preguntaba yo, hermanos, fíjense que si nosotros le creyéramos, no que creyéramos en Dios, que le creyéramos a Dios, porque son dos cosas distintas, ¿verdad? Una cosa es creer que Dios existe y otra cosa es creerle a Dios.
Pero la Biblia dice, hermanos, que para los que están en Cristo no hay condenación. Léalo en Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ya se dio cuenta de este versículo, hermano? Para los que están en Cristo no hay condenación. Usted está salvo, usted está libre, usted está salvo, usted está hecho, usted está victorioso. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y al creer esta palabra, hermanos, ¿qué produce esta palabra en su interior? Paz, tranquilidad, estamos hechos, tenemos bienestar, lo tenemos todo. No hay nada más. Como dijo uno por ahí, ya puedo morir tranquilamente, ya estamos hechos. Si no morimos es porque todavía tenemos personas a quien ayudar, ¿verdad? Y mantener ahí porque están pequeños, ¿verdad? Pero ya podemos morir. Todos los que estamos en Cristo, hermanos, Dios quiera que no sea así porque, repito, todavía hay seres amados a quienes todavía les ayudamos materialmente, ¿verdad? Y por eso Dios nos tiene con vida. Pero el que está en Cristo, hermanos, está listo para morir en cualquier momento. ¿Por qué? Porque está libre de condenación. Por eso dijo el Señor, dice que Dios se agrada de la muerte de sus santos. ¿Por qué Dios se agrada de la muerte de sus santos? Porque el que muere en Cristo, hermanos, muere libre de condenación. ¿Qué le espera cuando Jesucristo venga? Vida eterna, resurrección gloriosa, para siempre. Ahora, ¿cuál muerte no quiere Dios? Dios no quiere la muerte del injusto, hermanos, porque el que muere sin Cristo muere en condenación. Bueno, eso es lo que enseña la Escritura, ¿verdad? Su significado, dice, consiste en la integridad, el bienestar y la salvación que abraza todo lo relacionado a nuestra vida, hermanos. El hecho de sentirnos a salvo, estar en Cristo es estar a salvo. Estar en Cristo, hermanos, es estar listos para lo que venga, para lo que pueda pasar. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es... No sé qué escoger, decía Pablo, si morir o vivir. Si vivo es bueno para el evangelio, pero si muero, todo se acaba y solo me queda, dice, esperar la resurrección gloriosa. No sé qué hacer. ¿Estamos nosotros así, hermano? No sabemos qué hacer, no sé si morir o no sé si vivir. Pero para el que está en Cristo, hermanos, la muerte es ganancia. Es ganancia, hermanos. Para el que está en Cristo. Para el que no está en Cristo, hermanos, no es ganancia la muerte, es pérdida. Es una gran pérdida, ¿verdad? Entonces, la paz es esto, hermanos. La bendición arónica, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, sostiene este shalom de Números 6:26. La ley y los profetas hablan mucho de la paz. La ofrenda de paz es referida 30 veces en Levítico y muestra que esa paz es una condición espiritual. Se necesita primero la paz con Dios para reconciliar todo lo demás. O sea, ¿qué es lo que necesitamos primero, hermanos? Reconciliarnos con Dios. Primero necesitamos paz con Dios para reconciliarnos con los demás. Alguien, hermanos, que está en paz con Dios, no le molesta y no le preocupa pedir perdón aunque no tenga la culpa. Por eso dijo el Señor Jesucristo, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas allí que tu prójimo tiene algo contigo, no que tú tienes algo contra él, que tu prójimo tiene algo contra ti. ¿Quién tendría que venir a arreglar las cosas? ¿La persona o el prójimo? El prójimo. ¿Pero qué dice Jesús? Deja tu ofrenda y corre a arreglarte con tu prójimo. O sea, ¿no es él el que tiene algo contra mí, pues? ¿No es él el que tendría que venirse a arreglar conmigo? ¿Pero por qué lo tengo que hacer yo? Porque el que tiene paz con Dios, hermanos, no le preocupa pedir perdón aunque no tenga la culpa. Lo que le interesa es
arreglarse con la persona. Pero no se puede arreglar con la persona si primero no se arregla. No se arregla con Dios. Entonces, se necesita primero la paz con Dios para reconciliar todo lo demás. Desde los corazones en forma individual hasta la tierra en su totalidad. Isaías habla de este shalom. Habla que más de este shalom es la característica central del reino de Dios. Y vendrá con el rey. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. No vamos a leer estos textos, pero la palabra del Señor dice que nosotros los creyentes ya estamos en el reino de Dios, ¿o no? ¿Sí? Dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Usted y yo en qué reino estamos? En el reino de Dios. Pero dice que, ¿cuál es una de las características del reino de Dios? Dice, la paz no tendrán. ¿Qué no tendrán? Límite. Sí. Por eso Santiago dice que el fruto de justicia se siembra en paz. ¿Para quiénes? Para aquellos que hacen la paz, los que buscan la paz. Este shalom viene con Jesús. Él predicó la paz, hizo la paz y Él es nuestra paz. Jesús predicó la paz, hizo la paz y Él es nuestra paz. Vamos a leer Efesios 2, 14 al 17. Efesios 2, 14 al 17. Dice Pablo, porque Él, Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y aunque aquí, hermanos, el apóstol Pablo está hablando de cuando Dios en Cristo Jesús une a los israelitas y a los gentiles, ¿verdad? Y dice que de ambos pueblos hizo uno, un solo pueblo. Y ese pueblo, hermanos, es la iglesia. Israelitas y gentiles se unen en un solo pueblo, la iglesia, hermanos. Y Él es nuestra paz, dice, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, es decir, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, la iglesia, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los gentiles, y a los que estaban cerca, a los judíos. Jesucristo es nuestra paz, hermanos. Nos reconcilia con Dios. Él hizo la paz y Él es nuestra paz. Y solamente en Cristo nosotros podemos tener y alcanzar y experimentar la paz que da el Espíritu Santo de Dios. Aunque un día su paz llenará toda la tierra, no obstante, desde ya, hoy, en el presente, ya está derribando muros y reconciliando hostilidades. Nosotros poseemos su paz a través del Espíritu. Sin embargo, esta no llega a ser un fruto completo, sino hasta que la practiquemos en medio de un mundo caído. Bienaventurados los pacificadores, Mateo 5:9 y Santiago 3:18. Unidos a Cristo estamos seguros y podemos tener paz. No porque creamos que todo nos va a salir bien en el presente. Hermanos, ¿todo sale bien para nosotros en el presente? ¿Todo sale bien? ¿No hay problemas en nuestras familias? ¿No hay problemas en nuestros matrimonios? ¿No perdemos trabajo? ¿No nos enfermamos? ¿No pasamos momentos de dificultad? Claro que sí, hermanos, ¿verdad? Pero en medio de todo esto, hermanos, unidos a Cristo, podemos tener paz, porque pase lo que pase hoy, si nos mantenemos unidos a Cristo, tenemos la garantía de una vida eterna y de una resurrección de los muertos, entrar al reino de Dios cuando se manifieste en plenitud. Sí, porque Cristo, hermanos, porque Cristo es nuestra paz. El que no tiene a Cristo
no puede tener paz ni con Dios ni con la gente. Es imposible, hermanos. Y aunque la persona diga yo estoy tranquilo porque tengo todo, tengo trabajo, tengo aquí, tengo allá, esa no es la paz de Dios. La paz de Dios es distinta, sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Es la seguridad de que somos de Dios y que nosotros no vamos con rumbo a un destino incierto. ¿Sabemos cuál es nuestro destino? Oh, sí. ¿Cuál es nuestro destino? Porque el mismo Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo. Ese es nuestro destino, hermanos. ¿Sabemos dónde vamos a estar? Por supuesto que sí. Entonces, la paz solamente se obtiene con Cristo. Muy bien, vamos a dejar hasta